Nuestra invitada para el día de hoy es la doctora Yamari González Urdaneta, médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, especialista en puericultura y pediatría también de la Universidad del Zulia, secretaria de Actas y Correspondencias del Instituto de Estudios Médicos Dr. Marco Tulio Torres Vera, miembro del Comité de Credenciales y Clasificaciones del Colegio de Médicos del Estado Zulia, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Zulia para el periodo 2023-2025, miembro del Comité de Lactancia Humana periodo 23-25, y esto no es más que una breve reseña de un amplio currículum de nuestra invitada para el día de hoy, la doctora Yamari González Urdaneta, a quien le damos la bienvenida para este paseo del día de hoy. La doctora ha conseguido un pequeño espacio en su complicada y full agenda que siempre mantiene, y le agradecemos su presencia acá. Yo comentaba con Mari, que nos acompaña aquí en el estudio, y con la doctora, que cada vez que yo observo, y aquí está el pendón de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, cuando observo la palabra puericultura y la palabra pediatría, siempre recuerdo a mi profesor en tercer año de bachillerato que nos daba puericultura y que además tuvo una presentación muy particular cuando él empezó a decir que las palabras adecuadas eran estas y estas no las quiero escuchar. Eso por un lado. Y cuando escucho pediatría o leo pediatría, recuerdo siempre a la primera pediatra y la única con la que tuve relación, que fue la pediatra de mi hija, de Sofía, Marixa Cerizagua. Entonces, estas dos palabras me recuerdan esos episodios. La puericultura y la pediatría. La puericultura, ya como para que comencemos a conversar, doctora, es como que el inicio para toda aquella persona de esos detalles, de esas informaciones necesarias para todos que tenemos que ir conociendo. Bienvenida al espacio. Buenos días. Gracias por la invitación, Wenceslao. Sí, o sea, cuando uno habla de puericultura, se refiere a la parte de niño sano, la parte de lo que el pediatra debe hacer, como la consulta de niño sano para ver ese crecimiento, el desarrollo de ese niño desde que nace hasta que ya deja de estar con el pediatra. Generalmente evaluamos niños en pediatría hasta los menores de 18 años, Okay. por regla. Es lo que los menores de 18 años son los que deben acudir a la consulta con el pediatra, porque siempre había el problema con los adolescentes. La pediatría incluye niños, niñas y adolescentes en ese periodo, porque los adultos muchas veces no querían ver a esos adolescentes. No hallaban la manera de cómo entender esa parte de la adolescencia, y bueno, los pediatras decidimos quedarnos con esos, o sea, verlos a ellos, a pesar de que hay muchos centros ahorita todavía en el país donde manejan hasta 15 años la parte de niños. No llegan hasta los 18, pero por lo que, o sea, nosotros los pediatras debemos verlo todo a esos pacientes. Hasta esa edad de los 18 años. Sí, menores de 18. Sí, siempre ha habido como una especie de rechazo, ¿no? Porque ellos están muy grandes, ya deben ir para medicina general o cualquier otro especialista, ¿no? Pero es hasta los 18 la normalidad. Menores de 18 Menores de 18 años. Cumplir años. los 18 años ya lo pasamos para medicina interna. Medicina interna. Perfectamente. En una ciudad como esta, como Maracaibo, en un país como este, en Venezuela, con una cantidad de niños, y tú me imagino debes conocer y manejar mucho mejor estadísticas y datos al respecto. Vamos a reunirnos aquí en Maracaibo solamente. Cuando uno ve niños en la calle, cuando uno ve niños de extrema pobreza, que no tienen dificultades para tener sus familiares el contacto necesario para esa consulta inevitable y que hay que hacer con un pediatra. En Maracaibo, ¿cómo esas familias de pocos recursos, de problemas para poder mantener un chequeo permanente con sus niños, puede acceder a la pediatría, a los especialistas? ¿En qué lugares pueden ir, que tú los pudieras orientar por esta vía? Bueno, o sea, la atención primaria es la que se encarga de esos niños, donde deben acudir. En Maracaibo hay muchos ambulatorios, ¿ok?
donde pueden ellos asistir a la consulta de niños sanos. Lo que pasa es que esa consulta de niños sanos se perdió mucho ahora con la pandemia. Los niños encerrados en sus casas, sin control de vacunas, no asistían a la consulta de niños sanos, y entonces nosotros como pediatras debemos de insistir de que esas mamás retomen esos controles en esos ambulatorios de su consulta de niños sanos. Y la parte de vacunación, porque de verdad que también Venezuela en la parte de vacunación hemos caído también mucho, los índices han bajado, y por supuesto al bajar las coberturas vacunales va a haber más enfermedades, porque son enfermedades prevenibles, pero debemos insistir en eso, en que acudan a ese control de niños sanos en esos ambulatorios, porque ellos para eso están allí. Para que puedan seguir su control en esos centros. Se habían erradicado de una u otra forma en un porcentaje importante gran parte de esos males o de esas enfermedades. Ahora con todo esto, después de la pandemia, con la situación que no es muy fácil conseguir la vacuna a tiempo y los lugares, ¿cuáles son lo que más frecuentemente se presenta en estos tiempos para los niños en cuanto a enfermedades? Bueno, o sea, hay brotes de sarampión, ¿ok? La polio, que estaba ya, nosotros estamos casi ya por erradicarla a nivel mundial. Han habido casos también en Nueva York, hubo casos en Brasil, ¿ok? Pero por eso son vacunas, o sea, la fiebre amarilla también ha reaparecido. Igualmente ahorita con los índices de pobreza que tenemos, la tuberculosis es la otra enfermedad que está repuntando también, que también ahora hay mucha tuberculosis aquí. Pero nosotros como tenemos, o sea, son enfermedades prevenibles y tenemos que insistir en eso, en esa parte de la vacunación. Inclusive el esquema de vacunación de la Sociedad de Pediatría, ahorita hay 2 vacunas que desde el año 2014 la vacuna de neumococo ya no está en el programa, o sea, el gobierno no está cumpliendo con la vacuna, igual que con la vacuna de rotavirus, que es la vacuna cubre la parte de diarrea por rotavirus. También no tenemos vacuna desde el 2015. Se hicieron unos convenios donde el gobierno, o sea, la OPS iba a ayudar a Venezuela en esa parte de volver a traer las vacunas nuevamente, y también y ver si podemos introducir la vacuna de BPH, okay, muy importante en las niñas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Pero hasta los momentos no se ha logrado porque los acuerdos, Venezuela se comprometió a retomar la solicitud de vacunas y el pago, porque tiene una deuda con la gente de la parte de vacunación, y hasta que esas deudas no se cancelen, no se va a poder otra vez. Y hasta los momentos seguimos así igual, o sea, sin poder tener esas vacunas que teníamos antes, y los muchachos podían colocarse esas vacunas. Cuando llegó el 2020 con el bendito COVID-19, allí se dio a conocer, o muchos conocimos, la deuda del gobierno nacional con relación a la Organización Panamericana de Salud y el no haber cancelado a tiempo una deuda que retrasó muchísimo, no solamente en lo que se refiere a estas vacunas, sino hasta las mismas vacunas que posteriormente llegaron para precisamente el tratamiento contra el COVID. Uh-huh. Entonces es una situación que no digamos que histórica, pero que de reciente data sigue afectando aún. Están todavía los coletazos de esa situación. Claro. Al retorno vamos a venir para seguir conversando con la doctora González Urdaneta. A propósito, y tomando en cuenta lo de la pediatría, porque yo quisiera que un poco nos enfocáramos, o usted desarrollara, la información necesaria para las madres en cuanto a esa atención más en específico. ¿Cuáles son los exámenes que hay que hacer más allá de la visita al pediatra? Todos esos pasos que tiene que seguir, además de ir al ambulatorio, por supuesto, para una mejor salud de sus muchachos, de sus hijos. Vamos a hacer una pausa, venimos con mucho más. Hoy estamos en un programa interesantísimo acá en Entre Notas Magazine.
Los diversos fenómenos naturales usan tecnologías para la detección temprana y la acción ambiental adecuada, implementando métodos de cuidados de ambiente desde y en la comunidad, lo que nos permitirá reducir muchos de los hechos que el mismo hombre causa y lograr una prevención temprana, con acciones comunitarias y de autoridades en pro de ello. Un binomio de vital importancia para la conservación del ambiente y el planeta. La educación ambiental es protección, salud y una manera efectiva de cuidar nuestra casa grande. Este es un mensaje del Club de Leones Maracaibo y Chinita del Sol y esta emisora. Bien, continuamos con esta interesante conversación con la doctora Yamari González Urdaneta. Doctora, nació el bebé, ya lo tenemos en la casa, comienzan los primeros cuidados, la primera atención, y hay un aspecto que es vital e importante para la salud futura, la actual y la futura del bebé, la lactancia, la leche materna. Háblenos un poco sobre la importancia para que quienes nos ven, a pesar de que eso se dice, hay que seguirlo indicando, seguirlo diciendo, la importancia de la leche materna en ese crecimiento ya del bebé en casa. Y la lactancia humana sigue siendo el alimento ideal para esos niños. Uno aconseja a la sociedad de que uno tiene que dar lactancia exclusiva los primeros 6 meses y posteriormente continuar esa lactancia hasta los 2 años de edad o hasta que la madre y el niño quieran. ¿Okay? Esas son no solamente la parte de la parte nutricional que les va a aportar la leche humana a esos niños, sino que también la parte emocional. El vínculo entre la madre y el hijo es muy, muy importante. Igualmente la parte psicológica. Esos niños se sienten seguros, protegidos. Mientras uno está amamantando a esos niños, se fortalecen esos lazos que van a durar toda la vida. Por eso la importancia de darle esa lactancia humana a esos niños. Durante los primeros, inclusive al nacer, se está hablando ahora del apego precoz, ¿ok? El niño tiene que estar en contacto con la madre la primera hora de vida. Y tenemos nosotros, ¿verdad? Como profesionales de la salud, pregonizar para que esos niños nazcan por un parto vaginal, no por cesárea, porque hay se han elevado las cifras de la cesárea. Y el problema es que ese niño nace por cesárea y lo aísla, lo mete en una incubadora y se va a una sala, no está con la mamá. Y ese apego durante la primera hora de vida es demasiado importante para que se forme ese vínculo. Inclusive el éxito de la lactancia humana está allí, en que ese niño se ponga en contacto con su mamá en esa primera hora. Mejoran rápidamente ellos la frecuencia cardíaca, el llanto, todo mejora al estar en contacto ellos con sus madres en esa primera hora de vida. ¿A qué se debe ese aumento de más cesáreas por encima del parto natural, más allá del riesgo que en algún momento pueda tener la madre, el hijo? ¿Qué es lo que indica que estén subiendo las cesáreas por encima del parto natural? Bueno, muchas veces son las madres que no quieren ya tener su parto vaginal, no se preparan durante ese embarazo, no se le dan esas recomendaciones de que lo ideal es que nacer por un parto vaginal. Incluso actualmente, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre los niños que nacen por parto vaginal y por cesárea, porque la colonización del tracto gastrointestinal es totalmente distinta. Porque por parto vaginal, van a colonizar unas bacterias que son las que deben estar allí. Mientras que cuando nacen por cesárea, lo que hay son gérmenes de piel, o sea, otro tipo de microbiota que actualmente se ha visto que tiene mucho que ver con la salud del niño. Entonces, nosotros tenemos que enfatizar, incluso hablar con esos obstetras para que apoyen más bien esos partos vaginales y no la cesárea. Muy, muy importante en ese sentido. Volvamos de nuevo a lo que son las primeras necesidades del bebé. Además de la lactancia materna, hablábamos entre la primera parte y la segunda con relación a las dificultades que por situación país, por el poco acceso
el movilizarse a un ambulatorio, por ejemplo, son factores que afectan a muchas familias. Pero en casa, ¿qué podemos hacer para que con los pocos recursos que hay, prestarle la debida atención, las primeras necesidades del bebé, atenderlas? ¿Qué podemos hacer al respecto? No, es muy importante el núcleo familiar, ¿ok? El apoyo que esa mujer sienta de su esposo, de la mamá, de la suegra. Ellos deben involucrarse con esa mamá y ayudarla en ese momento, porque de verdad muchas veces sufren de depresión, las primeras después del parto, y el apoyo, el sentirse segura esa mamá, es lo que va a hacer también de que esa lactancia materna sea exitosa. Cuando hay que atender al bebé, sobre todo en lo que se refiere a aspectos como el agua, la otra alimentación, ¿cómo ir hasta allá a tratar de brindarle lo mejor posible al bebé? Es cuando los recursos escasean, cuando es difícil hervir el agua, en fin, esos pequeños detalles, que todo esté con la debida higiene que se requiere para atender a un recién nacido. A eso me quería referir, para que usted nos diera algunos tips que uno pudiera poner en práctica en el hogar. O sea, para la cuestión de, primero, o sea, los niños, mientras estén con lactancia exclusiva, no deben recibir agua, para comenzar por allí. Ok. Ellos deben, o sea, mientras estén amamantándose, ellos no necesitan esa parte. Y la parte también que uno evita con los biberones, de que haya más contaminación de esos biberones, que se le paró la mosca, que la mamá no tenga el suministro de agua y no tenga el agua potable que pueda administrar para darle esos alimentos. Y lo otro es el costo también. O sea, las fórmulas, en verdad, actualmente la situación país como está, las mamás no tienen para darle fórmula a esos niños. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a darle que si agua de arroz, que si agua con avena o agua con leche completa. O sea, comienzan una serie de transgresiones en ese niño y van a alterar totalmente esa microbiota de esos niños. Entonces, no es lo ideal. O sea, lo ideal es que reciba su lactancia materna. Perfectamente. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al retorno, venimos con el tercer espacio en esta interesante conversación con la doctora González Urdaneta a propósito de la puericultura y la pediatría acá en Entre Notas Magazine. El sarampión es una enfermedad contagiosa que afecta a los niños, se contagia por la nariz, boca y faringe de personas infectadas. Los síntomas son fiebre alta, infección conjuntiva, manchas blancas en la cara interna de la mejilla y erupciones cutáneas. De no prevenirse, causa complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea, infecciones del oído y neumonía. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Estemos alertas. Este es un mensaje del Club de Leones Maracaibo, Chinita del Sol y esta emisora. Bien, continuamos con este espacio en este sábado en la mañana. Recuerden, todos los sábados a las 9 de la mañana tiene usted Entre Notas Magazine a través de Fortuna Televisión. Un programa además que está estrechamente relacionado con todas las actividades que realiza el Club de Leones Maracaibo Chinita del Sol. Con la doctora González Urdaneta tuvimos la ocasión de participar conjuntamente con ella en una actividad importantísima allá en el sector La Ciega, por la Avenida del Milagro. Y a propósito de esa actividad, allí pudimos conocer la situación dramática, y yo sé que tú quisieras hablar sobre el tema, que viven muchas familias. La gente no tiene ni idea de la cantidad de niños y adolescentes que están al amparo de algún familiar, abuelo, abuela, tío, el vecino, en fin, de esos niños que por diversas razones no tienen a sus padres acá, sino que han tenido que emigrar a otras partes para tratar de conseguir un futuro mejor para ellos. Pero hay un tiempo importante en esos muchachos
que no tienen prácticamente a nadie, sino a alguien que está haciendo el favor a papá y a mamá para atenderlos. ¿Cómo encarar esa situación, doctora? Y esta crisis humanitaria compleja que se vive aquí en Venezuela, de verdad que ha dejado millones de niños, niñas y adolescentes al cuidado de familiares, de abuelas, de tíos, hasta de amigos. Y esto condiciona que esos niños, ¿verdad?, sean víctimas de abuso sexual, de drogadicción, o sea, tantos factores, trabajo forzado, porque inclusive los ponen a trabajar desde pequeños, a mendigar en las calles. Y esta situación es bastante preocupante para la sociedad, porque o sea, uno debe de enfocar en que los niños crezcan con una seguridad, que se sientan seguros, que se sientan confiados allí en su hogar. Y de verdad que esta situación tiene muchos hogares aquí en el país, así solos esos niños al cuidado de personas que no deben ser las que deben estar cuidando a esos niños. Hablaba hace rato con relación en la presentación de este parte del programa, con relación a la actividad en la cual compartimos un día domingo allá en La Ciega, en El Milagro. Seguramente tú has participado en cantidad importante de este tipo de actividades, donde conjuntamente con algunas ONG, con la misma Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, has tenido la ocasión de vincularte con sectores de la ciudad, diversos sectores, norte, sur, este, oeste. En lo personal, a ti, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te deja eso? ¿Cómo te transforma? Porque yo entiendo que cada vez que tú vayas a hacer acto de presencia para atender a alguien de una comunidad, hay sensaciones diversas que van variando de un sitio a otro. ¿Qué nos pudieras expresar al respecto? Sí, de verdad que cada vez que vamos a unas jornadas de estas en contacto con la comunidad, de verdad que, o sea, uno se da cuenta allí la situación económica precaria que están viviendo muchas familias. Muchas veces no tienen alimentos, los niños no asisten a las escuelas, no tienen acceso inclusive a la salud, tan importante que, o sea, debería garantizar el Estado, pero tampoco tienen como esa parte cubrirla, o sea, ni educación, ni salud, ni vestido, alimentación, o sea, son derechos que el niño tiene y que de verdad que no pueden ser en ese momento cubiertos. Y eso claro que impacta en nosotros, porque ver la situación de esos niños, o sea, que son el futuro del país. Y nuestro lema en la Sociedad de Pediatría es que somos la voz de la infancia venezolana, y por ello nosotros seguimos trabajando y esforzándonos, ¿ok?, en llevar el mensaje y tratar, o sea, en lo que podamos asistir a esos niños que están tan desatendidos. Es un importante mensaje el que tú acabas de mencionar. Recordémosles a las personas que nos están viendo cómo hacer contacto contigo, cómo hacer contacto con la Sociedad Venezolana de Puericultura, Pediatría, un poco también para que ellos sepan que a través de esta sociedad se pudieran canalizar y generar muchísimas cosas para ellos. Bueno, la Sociedad de Puericultura, Pediatría Filial Zulia, tenemos nuestra sede en Bella Vista, está cerrada por los momentos, pero yo formo parte también del Instituto de Estudios Médicos del Colegio Médico del Estado Zulia, y allí estoy presente, o sea, cualquier que necesite ponerse en contacto con la sociedad pueden ubicarme allí en el Colegio de Médicos, y a través de mi número de contacto también, el 0414-166-4222, estoy a la orden en lo que pueda ayudarles, o sea, nosotros como sociedad siempre estamos dispuestos a colaborar con el que necesite. A través de @yamari27 te pudieran escribir también. El Instagram, sí, a través del Instagram, @yamari27 también. Perfectamente, así que darte las gracias, reiterarte el agradecimiento por haber participado con nosotros en este programa en este sábado, segundo sábado del mes de mayo, de junio. Ya estamos en el mes de junio. ¿Qué te parece cómo está volando este año? Así es. Así que bueno, gracias Yamari por atender el llamado, y un mensaje final breve pero conciso para que todas las madres, todos los padres que nos están viendo, más allá de su situación,
dejarles a ellos la semilla, pues, de lo hermoso que es además el tener hijos, pero además de eso responsabilizarse y tratar en lo posible de brindarles la mejor vida posible a estos muchachos. Bueno, ustedes como padres tienen un gran compromiso con esos niños y deben o sea, llevarlos para que reciban su vacunación, para que ellos puedan también estar allí en sus controles de niños sanos, para asegurar que esos niños crezcan con crezcan no solamente con bienestar físico, sino también social y psicológico. Perfectamente. Ya damos entonces el punto final. Muchísimas gracias a la doctora Yamari González Urdaneta por haber participado con nosotros en la mañana de hoy. Reiteramos la invitación y usted cuando quiera estar acá, toca la puerta y aquí con mucho gusto la atenderemos para cualquier tipo de información que usted quiera suministrar. Y con toda seguridad que nosotros que formamos parte del Club de Leones Maracaibo y Chinita del Sol, en algún momento nos volveremos a reencontrar en alguna actividad que podamos desarrollar prontamente y todos los años. ¿Le parece bien? Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Continúen con excelente programación de Fortuna Televisión.